Hablemos sobre el don de la sabiduría. Santo Tomás de Aquino, a quien hemos venido siguiendo, observa la etimología de esta palabra sabiduría y la define como un conocimiento que es saboreado. Este don es un gusto especial por Dios y por la verdad sobre Dios, que adquirimos por experiencia mediante la acción del Espíritu Santo. Este don es donde coexisten la ciencia y la experiencia. Una persona sabia es una persona dedicada a la investigación racional de la causa última de las cosas. Dotada con esta consideración de largo alcance, la persona sabia juzga todas las demás causas de la vida por esa causa última. La persona sabia emite juicios con certeza, de tal forma que coloca todas las cosas en su propio orden, de acuerdo con los dictados de esta perspectiva plena y amplia. El don de la sabiduría del Espíritu Santo pertenece a la persona en estado de gracia, que conoce la causa que es simplemente la más elevada, la última, es decir, Dios. Estas personas son llamadas sabias, ya que son capaces de juzgar y poner en orden todas las cosas de acuerdo con los designios divinos de Dios. La sabiduría implica cierta rectitud de juicio al contemplar y consultar las realidades divinas. Mediante la infusión del Espíritu Santo se llega a este juicio. El hombre de espíritu lo juzga todo, porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu. Primera de Corintios 2:15. A diferencia de la virtud intelectual adquirida de la sabiduría que se obtiene mediante el esfuerzo humano, el don de la sabiduría viene del Señor, que es el Espíritu. A la misma vez, el don de la sabiduría presupone la fe sobrenatural, porque esta sabiduría juzga las cosas de acuerdo con la verdad divina, mientras que la fe reconoce y acepta la verdad divina por sí misma. Comúnmente describimos la piedad y el temor como sabiduría, por una buena razón. La piedad permanece centrada al culto que sirve para manifestar la fe, especialmente mediante nuestra oración de profesión de fe. De la misma forma, la piedad hace que la sabiduría se manifieste. Rezamos lo que creemos. Nuestra piedad revela las verdades, los valores, las motivaciones que gobiernan nuestra vida. Eso es sabiduría. El temor y la sabiduría comparten una ocupación común, porque según dice Santo Tomás, si una persona teme y adora a Dios, demuestra que tiene un juicio recto sobre las cosas divinas. Este juicio constituye el don de la sabiduría. Y este don promueve un juicio correcto en lo que concierne a realidades divinas, al igual que a otras cosas, a la luz de las normas divinas por medio de un verdadero contacto espiritual y una comunión. Eso quiere decir que el don de la sabiduría del Espíritu nos da el poder para juzgar correctamente ciertos aspectos mediante cierta participación con ellos o mediante un tipo específico de sabor o experiencia. También la sabiduría no solo es teórica, sino práctica. Por ser su función principal, la sabiduría primero contempla las ideas y realidades divinas, pero a la luz de esta contemplación, la sabiduría también dirige las acciones humanas de acuerdo con las razones divinas. Mediante el acto de meditación, la sabiduría valora las cosas divinas en ellas mismas. Mediante el acto de consulta, la sabiduría emite un juicio que dirige los actos humanos de acuerdo con las directrices divinas. De esa forma vemos cómo la sabiduría es tanto especulativa como práctica. Para algunas personas, la medida en que contemplan las cosas divinas
y dirigen los asuntos humanos de acuerdo a las normas divinas, no excede el mínimo necesario para la salvación. Todos aquellos que viven en gracia santificante, sin pecado mortal, alcanzan este grado de la sabiduría. Sin embargo, ciertas otras personas reciben un grado más alto del don de la sabiduría mediante las gracias adelantadas en la contemplación e íntimamente familiarizados con los misterios de Dios, son capaces de comunicar efectivamente estas verdades a los demás. Pero ellos también disfrutan de un grado más alto de sabiduría para organizar su vida humana de acuerdo con las normas divinas, siendo capaces de dar una dirección a su propia vida. Es por esta razón que las Escrituras dicen: si ves un hombre prudente, madruga a seguirle, que gaste tu pie el umbral de su puerta. Siracida 6:36. También Santo Tomás asocia la sabiduría con los pacíficos de las bienaventuranzas, porque los pacíficos son los que consiguen paz para sí mismos o para los demás, ya que no se limita a la ausencia de conflicto, sino que alcanza la tranquilidad de orden correcto. La paz se produce cuando se da prioridad a lo importante y se ordena todo en armonía con Dios. Esto es lo que hace la sabiduría. Por lo tanto, la paz se lleva bien con la sabiduría, porque a medida que la persona sabia estudia y evalúa el panorama general, con el afán de servir y promover las prioridades, de dar a cada cosa el lugar que les corresponde, establece una paz auténtica gracias al orden correcto que con sus esfuerzos va produciendo. Cuando la persona sabia considera y evalúa las muchas y variadas opciones que se le presentan de acuerdo con la mente de Dios, produce la tranquilidad que solo es posible cuando todas las piezas de nuestra vida toman su lugar dentro de un tono divino providencial. Podemos entender finalmente que por el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, se identifica a sí mismo con la sabiduría. Santo Tomás va a decir que el Hijo no es cualquier palabra, sino la palabra que respira amor. La palabra que es sabiduría, acompañada de amor. Luego, el hecho de que el Hijo haya sido enviado es ese tipo de iluminación que estalla en amor. El Hijo es enviado cada vez que alguien tiene conocimiento de Él. Por esta verdad, mediante el don de la sabiduría, nosotros participamos en la imagen de Jesús, porque las personas son llamadas hijas de Dios cuando participan en la imagen de su único Hijo engendrado, quien es sabiduría engendrada. Finalmente, en el don de la sabiduría del Espíritu Santo que recibimos, entramos al estado de hijos de Dios.